Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Omar Segura Cruz, alumno del Tecnológico Nacional Campus Instituto Tecnológico de Cuautla. Esta es una exposición para la asignatura de Ciencia e Ingeniería de los Materiales, cuyo docente encargado es el señor Rojas Hernández Hugo. Y el presentador seré yo, Segura Cruz Omar. El tema del que hablaremos el día de hoy es la clasificación de los materiales. Es algo de suma importancia en el ámbito de ingeniería y todos tenemos que conocer dicha clasificación. Para entrar en contexto, es necesario saber qué se considera un material. Un material es considerado todo aquello que presenta características físicas y corporáneas, es decir, todo lo que podemos ver en un objeto o en nuestro entorno es considerado un material. Si bien existen diferentes definiciones, esta es la más adecuada al tema en el que nos centraremos. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los materiales? Sería muy difícil en la actualidad que no existiera una clasificación. No podríamos identificar las propiedades o los grupos de los cuales están hechas las cosas. Es por ello que a través del tiempo se adquirió una clasificación para realizar estos materiales, en la cual podemos encontrar a los metales, que muchos sabemos identificar cualquier metal, al menos a grandes rasgos. También podemos encontrar los cerámicos. Estos también son de bastante uso cotidiano. Nos los encontramos en, por ejemplo, vasos o especie de arte. También encontramos los polímeros. Estos no tienen mucho tiempo de existir y sin embargo su uso ha incrementado de manera significativa en los últimos años. Estos están constituidos básicamente lo que se conoce como plásticos vulgarmente. También encontramos los semiconductores, que son un material realmente especial, pues sus usos pueden ser muy variados, cuyas aplicaciones hablaremos más adelante. También podemos encontrar los compuestos, que básicamente son la combinación de dos o más de estos materiales para conseguir uno con distintas capacidades y características. Como mencioné anteriormente, nos concentraremos en uno de estos materiales, los cuales son los semiconductores, porque son de gran utilidad más en el ámbito de ingeniería. Entonces tenemos que saber qué es un semiconductor. Bueno, se considera un semiconductor a un material que tiene una conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico, pero superior a la de un buen aislante, y se puede comportar como cualquiera de los dos dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. Bueno, hablemos un poco de la historia de este material. La primera vez que se usó el término semiconductor fue en el año 1782 y fue utilizado por Alessandro Volta. Un dato curioso es que el señor Volta fue el creador de la batería de la pila eléctrica y usó el término semiconductor para referirse a materiales que podían o no conducir la energía eléctrica. Los semiconductores reemplazaron a los tradicionales tubos eléctricos en la industria desde mediados del siglo XX debido a sus beneficios. Bueno, algunos de estos beneficios son minimización del tamaño. Tal vez no todos sepan que es un tubo eléctrico, pero más adelante hablaremos. Sin embargo, es necesario recalcar que su tamaño, a consideración de lo que se aplicó con los semiconductores, fue bastante beneficioso. El consumo de energía. Los elementos de electrónica que se utilizan actualmente son mucho más eficientes que los tubos eléctricos pioneros. El costo. Debido a que la fabricación de estos elementos era más difícil y complicada, se ahorró mucho en costos. La durabilidad. Debido a que no contaba con piezas frágiles como los tubos eléctricos de la antigüedad, estos duran más. Y en base a ello se deriva el otro beneficio llamado la confiabilidad, pues al no contar con piezas frágiles o ser demasiado costoso, resultaba muy confiable. Bueno, los semiconductores en la actualidad
Actualmente el silicio es el semiconductor más utilizado en la industria, pues es muy abundante en la naturaleza. De hecho, es el elemento más abundante después del oxígeno. También podemos encontrar que se usan otros semiconductores, tales como el germanio y el selenio. Ahora bien, poniendo un poco más en contexto de lo que hablé anteriormente, hablaremos de el silicio en la microelectrónica. El desarrollo de la electrónica y de sus múltiples aplicaciones fue posible gracias a la invención del transistor, ya que este superó ampliamente las dificultades que presentaban sus antecesores, las válvulas de vacío. Estos elementos son a los que me refería. Si bien fueron los pioneros que impulsaron la electrónica, su fabricación era muy complicada y resultaban muy ineficientes, pues su consumo de energía era altísimo y su uso se limitaba por el tamaño. Si bien ahora, hoy en día, podemos encontrar elementos que sustituyen fácilmente su funcionamiento, varias veces más pequeños y eficientes. Entonces, un claro ejemplo de ello es que si se quisiera armar un teléfono celular con válvulas de vacío, mediría aproximadamente el tamaño de un edificio de 15 pisos. Bueno, ahora bien, para ponernos más en contexto debemos saber cómo se basa el funcionamiento de un transistor. Este se basa en las propiedades de conducción eléctrica perpendicularmente al transporte de cargas eléctricas. En estos dispositivos se da a través de junturas conformadas por el contacto de materiales semiconductores, donde los portadores de carga son distintos tipos. Pueden ser huecos tipo P o electrones tipo N. Ahora bien, con el surgimiento del silicio en 1954, que se dominaba en la industria de los semiconductores, en la actualidad se logró construir una gran cantidad de transistores, otros elementos y los circuitos para acoplarlos directamente sobre una oblea de silicio a la que se le da el nombre de circuito integrado. Esta es la imagen de el esquema de un circuito integrado. Ahora bien, los circuitos integrados y las computadoras. La historia de los circuitos integrados podría explicar por qué nuestro mundo está lleno de ellos, pudiendo encontrar muchos en las computadoras. Tal vez actualmente no todos lo saben, pero el funcionamiento básico de una computadora está basado en un microprocesador, el cual está realizado a partir de miles de cientos de transistores a base de semiconductores tales como el silicio. Bueno, concentrémonos en estos elementos, los microprocesadores. La mayoría de personas ha escuchado probablemente de los microprocesadores, al menos una vez en su vida. El microprocesador es un circuito integrado que procesa toda la información en una computadora, tal como lo mencioné anteriormente. Estos se encuentran normalmente en obleas de silicio que se conocen popularmente en el mundo de la electrónica. Ahora bien, si hablamos del proceso de fabricación de estos elementos, pudiésemos referirnos con una frase muy sencilla. El proceso de fabricación de un microprocesador es complejísimo y apasionante y tan solo comienza con un puño de tierra. Expliquemos esto. Verán, esa frase se refiere a que el silicio se consigue básicamente de arena o tierra comúnmente conocida. El proceso de fabricación de este comienza en tomar cantidad de tierra. Esta se calienta hasta un punto de fusión para así esté en estado líquido. Una vez se encuentra así, se procede a insertar una palanca metálica que sacará el silicio del contenedor a una velocidad muy baja para ir sacando un cilindro muy fino de una pureza altísima en silicio. Tal como se puede ver en las imágenes, encontramos el primer paso, se saca el silicio, el cilindro de silicio puro. Una vez que se tiene este cilindro, se procede a cortar las obleas conocidas. Se sacan varios cientos de un solo cilindro, pues tienen una delgadeza muy alta. Entonces, ¿qué sigue de esto?
pues el corte es muy fino y por ello se consiguen tantas partes de un solo cilindro. Una vez que se tienen las obleas cortadas, se procede al grabado. Este grabado se hace básicamente de imágenes fotoeléctricas para que queden grabadas en el silicio. Después de esto podemos encontrar el revelado. Se deja un patrón de la imagen en la máscara para que quede pintado el diagrama eléctrico. Después podemos encontrar la exposición. Esto se refiere a que la oblea, una vez tenga la base del circuito, es expuesta bajo rayos de diferente amplitud para que sea grabados. Después podemos encontrar la aplicación de la fotoresina, a la cual se cubre la oblea con fotoresina para hacerla más resistente a cierto tipo de características. Por una de las siguientes partes podemos encontrar el depósito, que agrega una nueva capa de silicio u otro material sobre la oblea para reforzar sus conexiones. Entonces, después de esto, básicamente la oblea ya tiene grabado los circuitos. Sin embargo, de una sola oblea pueden salir varios procesadores a la vez. Y aquí sucede algo muy curioso, debido a que el proceso se hace lo más exacto que se puede, sin embargo, aún así salen procesadores con menor calidad. Y en el mercado actualmente, de una misma oblea pueden salir distintas características de procesadores y se pueden vender al público con mayor o menor precio dependiendo simplemente de la pureza. Bueno, todo este proceso que describí demora 2 o 3 meses en ser completado, y de cada cristal de silicio se obtienen decenas de miles de microprocesadores que están listos para ser utilizados. Es a lo que me refería, básicamente del poder obtener un recurso que es la tierra, se obtiene un beneficio muy alto, que son microprocesadores que tienen un precio muy diferente al de ese elemento. Esto nos da a entender que el poder manipularlo y conseguir una nueva aplicación que sea beneficiosa para nosotros nos conlleva a poder obtener un beneficio como productores, y es lo que las empresas fabricantes buscan en sus productos. Ahora bien, podemos concluir que resulta de mucha importancia en el ámbito de la ingeniería conocer los materiales y su clasificación, pues gran parte del trabajo de un profesional es identificar el material adecuado para que se adapte a las necesidades de cualquier diseño que podamos hacer. Por otra parte, resulta importante conocer las aplicaciones de los materiales para que de este modo nada pase desapercibido ante nosotros. Esto es muy importante, pues nuestro progreso como profesionales va a estar basado en los conocimientos básicos y generales que podamos adquirir. Es por ello que conocer la clasificación y la definición de los materiales es muy importante, porque al menos así se considerará dependiendo la aplicación y no se hará un uso inadecuado de cualquier elemento. Por eso que hoy en día muchos ingenieros se ven obligados a estudiar muy bien los materiales dependiendo las aplicaciones. Eso tiene mucho que ver porque no podrías poner cualquier material en dicha situación sin antes haberlo estudiado y ponerlo a prueba. Habiendo dicho eso, doy por terminado este video y muchas gracias por su atención. Gracias.